Pero estuvimos hablando muchísimo durante la mañana de las retenciones y también de la harina, de los reclamos de los sectores que necesitan de la harina para trabajar, y el claro ejemplo son los panaderos. Así que junto con Flor Barragán ya estamos saludando a dos de nuestros invitados durante esta mañana. Florencia Gutiérrez, una conocida, siempre nos acompaña, nos ayuda a entender algunos temas que tienen que ver con la economía, y justamente también estamos con Gastón Mora, que es titular del Centro de Panaderos de Avellaneda. Gracias por venir a ambos. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se conjugan estas dos cosas, no? Retenciones, harinas, commodities, y la gente que va a la panadería y los productos que eran tan cercanos porque tienen que ver con nuestra cultura diaria, cada vez están más lejanos. Termina siendo una utopía tener un kilo de pan en la mesa, parece. Nada, y lamentablemente todo lo que ha pasado en el mundo lo hemos hecho público. Rusia y Ucrania tienen el 30% del mercado global de lo que es el trigo. Al ellos estar en conflicto y no estar exportando, lamentablemente sufrimos las consecuencias que veníamos anunciando, al no desacoplar los precios del mercado interno a lo que es el mercado internacional. En la primer corrida que tuvimos, acá quedó más que demostrado que el que termina pagando es el pueblo argentino, ¿no? Porque los salarios no terminan acompañando a este aumento, que aparte es una locura, de 1.100 pesos que valía una bolsa de harina, pagarla hasta 2.600, e incluso en los depósitos, aquellas panaderías más chicas la pagan hasta 3.000 pesos. Gastón, ¿falta ya pan en algunas panaderías? Algunas panaderías han cerrado, lamentablemente, porque no tenían materia prima para seguir trabajando, otras tenían stock y ante no saber si podían volver a reponer han decidido cerrar 10 días, así que estamos ante esa situación. Ahora, gracias a Dios, con lo que se está anunciando de retenciones, el tema del cierre de exportación y todo lo que se viene trabajando, parece ser que se empieza a ver una luz como para salir de este conflicto. Y Gastón hablaba de desacoplar, esta palabra que escuchamos mucho en estos días. ¿Cuál podría ser la herramienta, Florencia, para desacoplar estos precios? Bueno, está claro que la herramienta que todos pensamos primero son las retenciones, ¿no? Son las mejores medidas para desacoplar los precios internos e internacionales. Hay que entender primero que estamos en una situación excepcional. Segundo, que lo que va a aumentar, lo que trasciende, ¿no? Este aumento de 2 puntos en lo que está industrializado del complejo sojero, ¿no? Lo que es el aceite y la harina de soja. Porque el poroto de soja ya tiene el 33% de retenciones. Entonces, esos productos que tenían un diferencial justamente porque tenían valor agregado en su estructura, bueno, va a subir al 33%. ¿Y qué va a permitir esos 2 puntos que son 350, 400 millones de dólares? Subsidiar al fideicomiso del trigo. ¿Por qué? Porque cuando se había anunciado este fideicomiso del trigo entre privados, estaba con el trigo en un valor entre 23.000 o 25.000 pesos la tonelada, ¿no? Para pasarlo a pesos. Entonces eran 800.000 toneladas con ese precio. Ahora estamos hablando de un trigo que está en valor internacional entre los 35.000, 40.000 pesos. Entonces ya no alcanzaba ese subsidio entre cruzados, por eso es importante ahí el subsidio público, que también va a ser entre cruzados, porque en definitiva los que van a subsidiar el trigo va a ser el complejo sojero. Ahora saben los dos, ¿no?, que es muy difícil explicarle a la gente que el trigo que sembramos acá, la harina que los molinos argentinos son la que la muelen, ¿qué tiene que ver con Rusia? ¿Qué tiene que ver con Ucrania? Es muy difícil de explicar el tema de los commodities cuando lo tenemos que explicar sobre un alimento como el pan, ¿no? Lo que pasa es que muy difícil de explicárselo a la gente, porque hay guerra en Ucrania, el trigo y la harina que fabricamos en Argentina tenés que pagarle el precio internacional. Lo que pasa es que, primero, hay que entender que esto, yo lo entiendo, la conciencia general, ¿cuál es? Bueno, esta es nuestra salida a exportadores, lo que en última instancia nos genera el ingreso de divisas y es lo que permite también la recuperación de la actividad económica. Ahora, lo que hay que entender es que ese ingreso de divisas, que por cierto va a un sector también bastante concentrado de la economía, aunque también no alcanza las arcas públicas, no puede impactar en lo que comemos todos los días, ¿no? Hay que establecer prioridades, sobre todo, y quiero reiterar esto, en situaciones excepcionales. Ahí hay que establecer prioridades y creo que la prioridad es que el pan esté accesible a todos. Gastón, no hubo aumento de precios, digamos, desde el inicio del conflicto armado en Europa del Este, y en tal caso, ¿hubo también menos cantidad de ventas? Digo, ¿la gente dejó de comprar por los aumentos de precios? Sí, obviamente, la gente... esa es una preocupación grande que tenemos, porque quien destinaba 60, 70, aunque no lo creas, he visto que venían hasta con 20 pesos y
baja la producción automáticamente y muchas panaderías, lo que siempre remarcamos, si baja la producción, empiezan a desistir de empleados, empiezan las suspensiones e incluso empieza una crisis laboral, aparte de la crisis que ya tenemos en el tema alimentos. Por eso lo remarcamos tanto de poner el énfasis por los sectores más postergados, porque creo que es una locura que paguen el pan a 300 pesos, pero también por esos compañeros que están día a día preocupados si cierran la persiana. Ya estas suspensiones que hubo por no tener materia prima es una preocupación grande. ¿Qué porcentaje de incremento? Y calcula que habíamos cerrado entre 180 y 220 días previos a lo que pasó con Feletti, y hoy hay panaderías que tienen el pan francés en 320 pesos y vos me habías comentado que pagó la figacita 440 pesos. Ah, sí, mi papá Sí. estaba enojado. 440 pesos el kilo de figaza. Figacita. Está más caro que el pollo. Así que no, ahora cuando hacen asado, yo digo, yo llevo el asado y que otro ponga el pan. Claro, Que otro ponga el pan directamente. Y eso que tiene panadería, ¿no? Claro, tal cual. O el vino. Mira, que bueno, O sea, podría ser Gastón, más caro. ese acuerdo de precios que se había llevado con la Secretaría de Comercio de vender un kilo de pan entre 180 y 220 pesos, hoy está caído. No, hoy está totalmente caído, porque aparte cuando nosotros generamos los acuerdos, ponemos las pautas, es que si esto se mantiene en este precio, porque estamos hablando de la harina, pero también la azúcar la hacen en Tucumán y valía 2.600 pesos y hoy está a 4.800 pesos una bolsa de azúcar. La margarina, manteca, todo derivado del aceite, también tiene impacto internacional, valía 4.000 pesos una caja y hoy está cerca de los 6.000 pesos. Pregunto, ¿en otras partes del mundo los commodities también impactan así en el mercado interno o es algo que... Sí, algo que se rige por la pizarra internacional. Ahora, lo que nosotros... También para el mercado interno me cuesta creer Sí, eso. capaz de que- Florencia nos puede contar Claro. casos de hoy en día el mundo está viendo medidas, ¿no? Sí, hay un aumento, primero que un aumento en la inflación generalizada, España tiene un 6%, justamente por el claro. aumento en las materias primas y también por el aumento en combustible, ¿no? Son dos impactos que nos trae este conflicto internacional. Y Florencia, consultarte lo que te comentaba también Flor, ¿cómo se desacoplan esos precios? Digamos, ¿cuáles son las medidas efectivas y prácticas para lograr que el valor internacional del trigo no impacte Claro. en el valor que tienen que pagar los panaderos y por ende también los consumidores para acceder al kilo de pan? Bueno, a ver, no hay tantas herramientas, ¿no? Claro. Digamos, por más que uno pueda decir, bueno, pónganse creativos a ver si sale, pero la realidad es que tenemos los cupos, como es el caso de la carne. En la carne hay cupos, los primeros meses esos cupos fueron efectivos, o sea, la carne en octubre, noviembre ya volvió a aumentar, pero septiembre, octubre del año pasado, cuando se pusieron los cupos a los límites de exportación, sobre todo a los novillitos, tuvo un efecto en precios, ¿no? En un principio. En la carne hay cupos, después tenés las retenciones y el caso del aceite se hizo un fideicomiso entre privados, pero que ahora también corre el riesgo de caer, porque está pasando lo mismo que con los precios internacionales del aceite de girasol, también está aumentando. Entonces hay que ver hasta qué punto se puede sostener. O sea que yo creo que también, Qué lío, esto a opinión personal, las retenciones en el aceite de girasol tendrían que ser también algo que tendría que estar sobre la Bueno, mesa. está bien, pero hay y una no cuestión, sé qué va a también una pasar cuestión con el maíz. política dando vuelta que es muy complejo y está el acuerdo con el fondo y hay toda una maraña y un descalabro. Sí, en el bueno, pero sentido- pensemos que, por ejemplo, el maíz, que no lo estamos hablando tanto, Claro. tiene que ver también con hoy el alimento del ganado, ¿no? En la última etapa el feedlot, entonces impacta en la carne, impacta en los pollos, en el huevo, también es otro insumo importante. Hoy se conocen los índices de inflación. Así es. hoy a Cerca las- del 4%. Sí, hoy a las 16 ¿Y en horas. alimentos cuánto? Y en alimentos puede estar cerca del 5% de inflación de febrero, es lo que dan a conocer las consultoras privadas. Hoy tendremos el dato oficial del INDEC a las 16. Mi duda también era, ahora que hablamos de herramientas, el gobierno deja trascender esto de, bueno, armemos un nuevo fideicomiso. El que está del otro lado no sabe ni lo que es la palabra Está bueno, por fideicomiso. eso te digo, explícaselo. No, lo que me gustaría es preguntarle a Gastón, en la práctica, un panadero hoy, ese fideicomiso que es supuestamente la herramienta que va a ayudar a los precios, ¿cómo te ayuda a vos eso? Teóricamente regularía el precio de la Secretaría de Comercio porque tendría el manejo sobre eso. Ahora, nosotros usamos 7.2 millones de toneladas en el mercado interno, 800.000 toneladas también. Cuando se enteraron, obviamente uno antes que nada sale a bancar eso, pero es complicado. Porque vos imagínate, solamente en panaderías nosotros usamos 3 millones de toneladas. O sea, No alcanza. vestimos a uno y vestimos a otro y ahí empieza el problema interno también de quién recibe esos beneficios. Pero lo que se va a subsidiar es la harina, es el trigo. Primero se había hablado de que los agroexportadores habían dejado un remanente, ¿no?, para el mercado interno en el primer fideicomiso. Eso estaba ya desconsiderado. Y ahora lo que se está planteando es que con esta suba de retenciones, el dinero que entra directamente del fideicomiso compre la semilla y la comercializa a través de la Secretaría de Comercio para los molinos argentinos
obviamente que quien acceda a ese precio diferenciado también se le va a pedir que al menos en el pan haya un precio diferenciado. Eso es lo que Consultarle, puedo consultarle a las dos, Flor. Estamos hablando de un mercado monopólico en el trigo. ¿De qué tipo de mercado estamos hablando como para poder alcanzar un acuerdo y que de esta manera puedan avanzar las medidas para encontrar una solución? A ver, el sector de productores primarios no está tan concentrado, ¿sí? De hecho, hay bastante dispersión. El que está más concentrado es el sector agroexportador, el que exporta directamente. Bueno, ahí sí podemos hablar de algunas 5 empresas internacionales y otras 5 o 6 empresas nacionales, junto con algunas otras cooperativas más chicas. Pero el sector agroexportador, el sector de materias primas no es un sector que está tan concentrado, pero bueno, ahí entran las negociaciones, ¿no?, de comercio interior. Consultamos esto ¿por qué? Porque en las últimas horas, a raíz de estas medidas, ha salido toda la cadena, productiva de la Argentina a repudiar ampliamente la posibilidad de aumentar la retención. Puntualmente 2 puntos. Digo, desde el pequeño productor hasta el agroexportador. La medida impacta únicamente en el agroexportador, estamos hablando de eso. Así es, sí, es porque decir, un sector muy pequeño en función de lo que implica todo el mercado. Claro, solo para el sector industrializado, si es que se avanza efectivamente, porque todavía no está la confirmación, de la harina y el aceite de soja. Es decir, lo que quiere el gobierno es no impactar en el productor. Eso es lo que quieren desde el Ministerio de Agricultura. ¿Y qué existe? ¿Desconfianza en este sentido en función de la posibilidad de que esas retenciones se extiendan? Porque resulta, hasta irrisorio escuchar en los últimos días que todos los actores de la cadena salieron a repudiar la medida, cuando tal vez no resultan directamente los afectados. ¿Existe el temor de que esa medida se extienda a todos? Existe el temor de que indirectamente sean afectados, ¿no? Porque claro, los que compran, les compran en la cadena, ¿no?, a los productores de materia prima y dicen, bueno, nos van a pagar menos precio. Nosotros estábamos vendiéndole el producto a un mayor precio y ahora nos van a querer pagar la soja más barata. Entonces, indirectamente pueden sentir algún rezago de esta medida, pero no por una decisión del gobierno nacional, sino en realidad por la decisión, reitero, de estos agroexportadores que sí están concentrados, que dicen, bueno, vamos a pagar entonces más barato, vamos a trasladar este costo nuestro a los más débiles de la cadena. Déjame bajar al barrio. ¿Están cerrando panaderías, Gastón? Sí, hay panaderías que ya hay muchas que se están poniendo a la venta y que piensan cerrar porque no pueden sostener. Los productores más chicos, las panaderías de barrio, esto prácticamente los tiene aniquilados. Los despachos de pan, por ejemplo. Y los despachos de pan no pueden competir. Si no producen es muy difícil que compita. Y aquel que produce tiene una deuda enorme con los proveedores, así que está bastante complicado. ¿Pero cuánto bajó la venta de pan? Y calculá que tenés un 20% en estos últimos 20 días, bajó. El pan es como los cigarrillos en el kiosco. Tal cual. Nosotros en su momento... Gente que quiere, lo que te conviene es vender masita, te conviene vender factura, te conviene vender... Es el atractivo, claro, es el que te invita a entrar. El pan es como lo fácil, tenemos un cigarrillo en el kiosco, ¿no? Hoy está bastante complicado porque ya no tiene un precio que vos digas. Una docena de facturas. Y según de 500 a 800 pesos. También el impacto de la harina se nota en el resto de los productos, claramente. En todos los productos, obviamente, incluso lo que te decía en la factura, porque la margarina aumentó, los huevos aumentaron. O sea, un domingo vas a comprar un kilo de pan y una docena de facturas para la tarde, son arriba de 1.000 pesos. Y sí. Y ahora, ¿qué se ve en el día a día de la gente que va a tu panadería, el poder adquisitivo, que esto que decías, que van con 20 pesos, qué es lo que ves? No, el poder adquisitivo, o sea, el salario no aumentó. Una cosa cuando lo venís medianamente acompañando con la inflación, que sabés que tampoco nunca se llega a equiparar. Pero acá tuvimos un salto casi del 100% en 20 días, que eso la gente lo termina absorbiendo y no podés contener, porque las paritarias, incluso hay muchas paritarias que ya se cerró y como... Es interesantísimo escucharte porque es el análisis general, no solamente lo que te pasa en la panadería a vos, sino viendo lo que le pasa a los empleados que están en la panadería, al que está del otro lado del mostrador en función de la realidad. Tenemos una función social importante, por eso que nos peleamos bastante, que a veces se quejan cuando anunciamos una marcha o algo, pero acá es claro, o sea, nosotros nos criamos en un barrio muy humilde, en el 2000 me tocó vender pan casero casa por casa y hoy nos toca estar al frente de una cámara y por eso no perdemos la conciencia de clase. ¿Vuelven a marchar? Estamos tratando de que no, porque no queremos echar más leña al fuego. Ahora están estas medidas que se tienen que implementar. Pusieron un plazo de 15 días que íbamos a estar hablando y que se iba a poner en marcha. Y lamentablemente sí tenemos que visibilizar, porque hoy hablaban, todos los palos se los lleva el panadero, porque hacemos catarsis, de psicólogo viene la gente, nosotros absorbemos todo lo bueno y lo malo, así, pero no es que el panadero aumenta porque quiere aumentar, porque si vos aumentás te baja el consumo. Pasaste de 1 kilo y 2 pancitos a ser el malo de la película. Claro, tal cual. Así que... Pero, o sea, si hay medidas, les dijeron 15 días, o sea, luce un plazo bastante lejano. Y antes nos habían dicho 30 a 45, así que por eso lo van bajando hasta que no tengan más plazo.
Claro. No, porque no se puede sostener. Hay panaderías que van a quedar en el medio. O sea, una panadería que cierra son 5, 6, 7 familias que quedan en la calle. Así que no podemos tolerar eso. Y con todo lo que implica la panadería en el barrio, ¿no? El contacto permanente, el que se levanta a las 3:30 para empezar a hacer el pan, la terminamos siempre, imagino las imágenes, Le ¿no? terminamos siempre haciendo el juego a los vivos y a los más fuertes, porque aquellas panificadoras que tienen la producción comprada en diciembre están disfrutando de todo este festín que lo están vendiendo la harina como si lo hubiesen pagado. ¿Estás tirando pan todos los días? No, pan, yo en mi caso no se tira porque tenemos producción de pan rallado, pero está bastante elevada la producción de pan rallado. Bajamos bastante. Claro, porque no produce. Claro, tal cual. Gastón, un gusto que hayas venido para explicarnos cuál es la situación que están atravesando. Florencia, como siempre, gracias Flor, por acompañarnos.